Hoy tenemos sobre la mesa una serie de artículos que, a primera vista parecen de prensa rosa, pero que esconden una historia inmobiliaria con de todo. Romances, rivalidades y hasta supuesta brujería. La verdad es que es fascinante. Es que el punto de partida es la venta de un piso, sí, pero es que esa propiedad no son solo ladrillos. Es un escenario. Es el objeto que conecta algunas de las tramas más mediáticas de la cultura popular argentina de las últimas décadas. Hablamos, claro, del famosísimo ático que fue de la gran diva argentina, Susana Jiménez. Y nuestra misión aquí es justo esa. Ir más allá de la noticia inmobiliaria para desentrañar un poco las historias humanas, las ambiciones, los conflictos que se vivieron ahí dentro. Totalmente. Esto no va de metros cuadrados, va de un trozo de historia. Y vamos a ver cómo este lugar es el nexo que une el final de la relación de Susana con Ricardo Darín, el inicio de su matrimonio con Huberto Roviralta, que fue tormentoso, y hasta esa mítica rivalidad con otra grande, Graciela Alfano. Todo pasa en ese edificio. Pues vamos a meternos de lleno en el lío. Empecemos por lo tangible, por los datos. ¿De qué piso estamos hablando exactamente? A ver, es un ático dúplex impresionante. Unos 400 metros cuadrados en una de las zonas más lujosas de Buenos Aires, Barrancas de Belgrano. Y según la información que ha salido, se ha cerrado la venta en $2 millones. $2 millones. La noticia saltó a finales de diciembre de 2025, pero parece que la operación llevaba ya unos meses cerrada, todo muy en secreto. Pero aquí es donde la trama empieza a girar. Porque una de las fuentes que manejamos plantea algo muy interesante. Sí, desliza una posibilidad que lo cambia todo. Sugiere que Susana podría haber vendido esta propiedad hace ya bastantes años. ¿Ah, sí? Sí, a una persona de su círculo. Aparentemente lo hizo para financiar la compra de otra casa, una espectacular en Barrio Parque. O sea que la vendedora actual no sería ella directamente. Exacto. Según esta versión, sería ese segundo dueño el que ha hecho la venta ahora. Y aquí está la clave del asunto. Ha estado usando el nombre de Susana como el principal reclamo. Claro. El anuncio no era «se vende ático», era «se vende el ático de Susana Jiménez». Es increíble. Vamos, que el valor añadido no son las vistas ni los acabados, sino la historia que tiene el piso, los fantasmas de famosos que vienen con él. Es que lo fascinante es justo eso, ver cómo la biografía de un lugar, su conexión con una celebridad, se convierte en un activo intangible. El más valioso, de hecho. Claro, mítico, que dispara el precio. En el fondo se está monetizando la historia. No compras solo un piso, compras un pedazo de leyenda. Estás comprando un souvenir a escala arquitectónica. Y el nuevo dueño lo sabe, claro. Ahora, ¿por qué este ático y no otro? ¿Qué pasó ahí para que se convirtiera en leyenda? Porque todo el mundo lo asocia a una etapa muy, muy concreta de su vida. Totalmente. Este piso es el símbolo de su relación con Huberto Roviralta. Para entender la que se montó, hay que viajar un poco atrás en el tiempo. Susana acababa de terminar una relación muy importante con el actor Ricardo Darín. Que por lo que se cuenta fue una ruptura súper amistosa, ¿no? A día de hoy son grandes amigos. Sí, todos los artículos coinciden en eso. Fue una separación de mutuo acuerdo. Él tenía muchas ganas de ser padre y ella, sentía que esa etapa de su vida ya había pasado. La cuestión es que, tras la ruptura, la mayor estrella de Argentina, una mujer poderosísima, se queda soltera. Y, esto visto desde hoy cuesta un poco entenderlo, pero las fuentes describen la época como muy machista y sugieren que una figura como ella, en lo más alto, parecía, sentir la necesidad de tener un hombre al lado que le diera un cierto estatus, una jerarquía. ¿Era así la mentalidad? Parece que sí, o al menos esa era la percepción. Se buscaba una figura masculina que, de algún modo, enmarcara su éxito. Y justo en ese momento, como caído del cielo, aparece en su vida Huberto Roviralta. Y no parece de cualquier manera, ¿eh? Se presenta con una imagen pública muy, muy estudiada. La del marqués, el aristócrata, el polista de élite. Vamos, un hombre de mundo. Pero es que los artículos que hemos visto desmontan esa imagen pieza por pieza. Es casi de risa. Es que el contraste entre la imagen y lo que describen como la realidad es brutal. Hay un detalle revelador. Cuentan que fueron sus amigos del gimnasio los que le animaron a enganchar a la mujer más rica de Argentina. No me digas. Sí. Venía de familia con apellido, de alcurnia, sí. Pero la frase que se usa es demoledora. Lo dabas la vuelta y no le caía una moneda. No tenía ni un duro. Qué bueno. Pero lo del polo es todavía mejor.
Se le presenta como un jugador de 10 de hándicap. Para que nos hagamos una idea, tener 10 de hándicap en polo es ser el Messi del fútbol. O Michael Jordan. Es el Olimpo absoluto de ese deporte. Un estatus casi inalcanzable. ¿Y cuál era la realidad? Pues la información es tajante. Afirman que no tenía ni 3 de hándicap y que, y esto es cita textual, era horrible jugando. Es el timo del polista. O sea que toda la relación empieza con una mentira de marketing. Y lo más fuerte es que, según se cuenta, Susana compró precisamente este ático, el de Barrancas de Belgrano, para estar a la altura de él, para impresionar al falso marqués. Exacto. La narrativa que se construye es esa, que ella quería un hogar que estuviera al nivel de la supuesta nobleza y el abolengo que él representaba. Y esto plantea una cuestión súper interesante sobre las apariencias y las dinámicas de poder en esa pareja. La relación vista así parece casi una transacción. Un intercambio de capitales, por así decirlo. En cierto modo, sí. Uno de los artículos señala que a ella, a pesar de su fama y su dinero, no la aceptaban al principio en el exclusivo club de campo Tortugas, que era el círculo de Roviralta. Y a través de él, ella consiguió acceder a ese entorno tan cerrado. Y él a cambio pues consiguió un estilo de vida que no se podía permitir y una notoriedad brutal. Las fuentes incluso dicen que la familia de Roviralta tenía deudas y que la llegada de Susana no sentó nada bien a los vecinos del club. Fue un intercambio claro, capital social por capital económico. Y el ático se convierte en el gran símbolo de esa unión, de esa puesta en escena. Un símbolo de esa jerarquía que él le aportaba, supuestamente, mientras ella solucionaba los problemas más terrenales. Como el dinero, sí. Parece que todo alrededor de este piso es una telaraña de relaciones, de apariencias. Y Roviralta no es el único hilo del que tirar, ¿verdad? Porque este piso era un hervidero de gente famosa. Desde luego. Hay otras historias conectadas al edificio que a menudo se confunden, y el material que tenemos ayuda a aclararlas. Por ejemplo, durante mucho tiempo corrió el rumor de que la actriz Florencia Peña había vivido en este mismo ático. Ah, sí, es verdad, lo he oído muchas veces. ¿Pero es cierto? Pues no. Uno de los artículos incluye una aclaración de la propia Florencia Peña desmintiéndolo. Y la historia real es casi más interesante. Ella cuenta que sí vivió en un dúplex que había sido de Susana, pero no era este. Ah. Era otro que Susana le había comprado a Ricardo Darín, con dinero que ella misma le había ido ahorrando a él durante los años que estuvieron juntos. Fue el primer apartamento de Florencia Peña. Se lo compró con 19 años. Ese pequeño detalle dice muchísimo. Primero, de la interconexión de sus vidas. Es un círculo muy pequeño donde todo se cruza. Y segundo, del nivel de dinero que se movía en esa época, claro. Totalmente. Ese dato, que parece una anécdota, es una ventana a otro mundo. En el mismo texto se menciona, como si nada, que un actor protagonista en aquella época podía ganar $100,000 al mes. ¡Qué barbaridad! Unas cifras astronómicas que explican cómo una actriz de 19 años podía comprar un dúplex que había sido de las mayores estrellas del país. Volvamos al edificio de Barrancas de Belgrano. Aparte de ser el nido de amor de Susana y Roviralta, también fue escenario de amistades. Se habla mucho de su relación con el cantante Sergio Denis. Sí, al parecer él vivía muy cerca, a la vuelta de la esquina, y era un visitante frecuente. Era de su círculo más íntimo y pasaba mucho tiempo en ese apartamento. Y es justo aquí donde la trama se vuelve a enredar y entra en escena la que es probablemente la mayor rival de Susana. Graciela Alfano. La misma. Los relatos son muy claros. Alfano empieza una relación sentimental con Sergio Denis, precisamente el amigo íntimo de Susana. Y de esta manera entra directamente en la órbita de Susana, se solapa en su vida personal y en su círculo de confianza, y el conflicto entre ellas no se quedó en un simple cruce de relaciones. La historia escala a un nivel que parece, sacado de una telenovela. Es que uno de los episodios que se relatan es increíble. Se cuenta que un día se presentó un brujo en la portería del edificio e insistían que tenían que hablar con Susana para advertirle de algo. ¿Para advertirle de qué? Para decirle que Graciela Alfano le había encargado un trabajo. O sea, hablamos de supuesta brujería, de magia negra. Imagínate la escena. Es alucinante. Esto eleva la rivalidad a otra dimensión, casi esotérica. Demuestra una intensidad en el conflicto que va mucho más allá de una simple enemistad profesional. Pero es que esa base profesional existía y era muy potente. No era solo algo personal. El material que hemos revisado explica que la rivalidad tenía raíces muy profundas en sus carreras. Alfano consiguió quedarse con un programa de televisión que antes había sido de Susana.
¿Y cómo lo consiguió? Porque eso no debe ser fácil. La fuente lo relata con mucho detalle. Sugiere que lo logró gracias a una relación que mantuvo con un político muy influyente de la época, un cacique radical. Aparentemente, todo se gestó tras un encuentro en el camerino del actor Luis Brandoni, que tenía vínculos muy fuertes con el partido que gobernaba en ese momento. O sea que Alfano habría usado sus influencias políticas para ocupar un espacio en la tele que antes era de Susana. La competencia era feroz. Ferocísima. El relato describe a Alfano como alguien empecinada en salir de la supuesta lista negra de Susana. Y se llega a hablar de envíos a domicilio al apartamento de Barrancas de Belgrano. ¿Envíos? ¿Qué tipo de envíos? No se especifica, solo se mencionan cositas que, según la fuente, enfadaban muchísimo a Susana. Si conectas esto con la historia del brujo, el panorama que se dibuja es el de una guerra total, librada en todos los frentes. El profesional, el personal y hasta el sobrenatural. Así que el edificio no es solo el escenario del matrimonio con Roviralta, es también el epicentro de una amistad clave con Sergio Denis y sobre todo el campo de batalla de una de las rivalidades más legendarias del espectáculo argentino. Se convierte en el cuartel general desde donde Susana vivía y a la vez, se defendía de todos estos frentes que tenía abiertos. Es increíble cómo, partiendo de una simple noticia de venta inmobiliaria por $2 millones, hemos acabado en esta red complejísima de amores, de identidades falsas, de ambición profesional y hasta de acusaciones de brujería. La reflexión final que se puede sacar de todo esto es cómo un espacio físico, un conjunto de paredes, puede cargarse de significado hasta convertirse en un contenedor de mitos, de memoria colectiva. El valor de este ático, como decíamos al principio, ya no está en su arquitectura o en su ubicación. No, claro. Reside en las historias, reales, exageradas o directamente inventadas, que se le atribuyen. Es una pieza tangible de la historia cultural de una época. Y para terminar, me quedo con un detalle que mencionan las fuentes sobre el vendedor, ese segundo propietario. Dicen que está chapeando, presumiendo por todas partes de que ha vendido el ático de Susana. No un ático en la calle tal, no, el de Susana. Lo cual nos deja con una pregunta interesante para darle vueltas. Cuando alguien compra un objeto con una historia tan famosa, ¿está comprando solo el objeto físico o está comprando también el derecho a contar su leyenda? Y, llevando esto un paso más allá, puede llegar un momento en que esa leyenda sea mucho más valiosa que el propio objeto.